Buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde terror y encajes negros hasta las movidas del Mofles. Mi nombre es Felipe Sánchez. Y yo soy Poncho Jiménez y estamos aquí una vez más reunidos, los tres mosqueteros, para pues seguir con esta bonita sección del cine mexicano. Llegamos a la década de los 80, ya pasaron 40 años desde lo que llamamos el cine de oro y pues bueno, es tiempo de ver qué sigue, ¿no? Hay que seguir dependiendo de él, hay que seguir abrazándolo como si lo único que tuviera es lo único que tenemos, o qué, hay que ver también hacia el futuro. Excelente, y el día de hoy pues nos acompaña como siempre pues nuestro experto en cine mexicano, de verdad una biblioteca andante. Él es Rafael Mejía. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, días, noches, en el momento que estén viendo el video. Un gusto volverlos a acompañar y muchísimas gracias por invitarme una vez más. No, de qué, gracias que estés nuevamente con nosotros, Rafa. Y pues bueno, es hora de entrar a las preguntas, a la primera pregunta de esta mesa redonda, que bueno, Felipe y yo platicábamos. Hoy es curioso cómo, bueno, la década de los 40 le decimos el cine de oro, ¿no? Llegamos a los 70 y se le conoce como la segunda década dorada. En la mesa, justo en esa mesa estábamos tratando de hallar qué título le podía quedar, ¿no? Así que bueno, digo, estamos en los 80s, en los años 80, los cuales parecen una frontera todavía más marcada en nuestro cine, y nos gustaría, pues eso, equilibrar un poquito sobre qué título le podría quedar a esta década. ¿Qué te imaginas tú, Rafa, que pudiera ser? Para mí este es el abismo por completo viéndolo en perspectiva de toda la línea de tiempo del cine mexicano, es el abismo por completo, porque venimos de un periodo que fue el renacimiento del cine mexicano, donde ya existía toda una estructura muy bien definida por parte del gobierno federal, en este caso de Luis Echeverría, que había permitido la apertura y la creación de muchas nuevas carreras, nuevas trayectorias dentro del cine mexicano, y con esto nuevas perspectivas, ¿no?, a lo que ya venía de décadas pasadas. Y seamos francos, le dio una bocanada de aire fresco al cine mexicano y empezó a encontrar a su público a nivel nacional de un modo reducido y a nivel mundial, ¿no? O bien nuevamente México se pone en la mira del resto de las cinematografías. Sin embargo, creo que con cada cambio de sexenio o de gobierno, la llegada de José López Portillo a la presidencia representó prácticamente quitar a la gallina de huevos de oro, ¿no? Porque venimos de un modelo en donde prácticamente el gobierno financiaba más del 80% de la producción cinematográfica, y aquí, como parte de las medidas de austeridad, ¿no? Pongámonos un poquito en contexto. A final del sexenio de Echeverría había entrado el país en una crisis financiera, y esto se arrastró aún más con la llegada de José López Portillo, de quienes el país prácticamente no tenía confianza de entrada, porque hablamos de un candidato único, y que un candidato que todavía venía de esta época de los dedazos, es decir, Luis Echeverría, abierta y pública y cínicamente dijo, José López Portillo es mi sucesor. Y aún así, a pesar de todo eso, hubo campaña política para que ganara cuando no tenía ni siquiera competencia. Entonces, todo este ambiente generaba demasiada desconfianza e incertidumbre. La población mexicana, ¿no? En particular, hablamos de los sectores financieros, ¿no? Sobre todo el privado. Entonces empezó a existir lo que vino siendo esta fuga de capital, ¿no? Y por ende la inflación, ¿no? Entonces
Digo, suena muy a plática de estadísticas, de finanzas, pero es para ponernos en un contexto, ¿no? Porque quiero llegar hacia por qué le llamo el abismo. Entonces, con la fuga de capitales, prácticamente el gobierno tiene que amarrarse totalmente, o sea, no hay presupuesto para nada. Y entre ello, obviamente, los rubros de artes, de ciencias, se vieron afectados, ¿no? Entonces, ¿qué hace José López Portillo? De entrada, pues pone a su hermana al frente de la RTC, que era como el órgano rector de la radio, televisión y cine mexicanos, que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso lo hace con una perspectiva, según José López Portillo y compañía, de hacer un cine nuevamente familiar. Y de hecho eso lo dijo abiertamente en reiteradas ocasiones, que para él el cine que se hacía ya en esa década, finales de los 70, no era para nada familiar y que nada tenía que ver con el cine de la época de oro, ¿no? Que ya para ese entonces ya se había acuñado el término. Entonces, el objetivo de tener a su hermana era, así que siendo redundante, como eran familiares, buscaba que el cine, la radio y la televisión se volvieran familiares. O sea, que no existiera este cine que a finales de los 70 empezó a repuntar, como fue el cine de ficheras, que vino, como platicamos la mesa anterior, con la película Bellas de Noche. Entonces, ellos buscaban de un modo u otro eliminar a toda costa ese cine. Entonces, a frente de Margarita López Portillo, buscaban nuevamente encaminar el cine. ¿Y de qué modo lo hicieron? Pues por un lado, desapareciendo todos los fideicomisos, a modo de que ya no iba a ser tan fácil de financiar una película, ¿no? Entonces el gobierno tenía que fungir como el censor y como el órgano regulador de qué es lo que se va a producir ahora adentro, en cualquiera de estos tres medios, radio, televisión y cine, modelo que ha prevalecido creo que por muchos años, actualmente ya no es tan evidente como en aquellas épocas, o sea, ya no se nota tanto la forma incisiva o obvia, ¿no? De que ahí está el gobierno detrás de ciertos medios, al menos no desde el punto de vista de control. Ahora vemos que en la actualidad el gobierno está detrás pues solamente para señalar, ¿no? De que es que ese no me quiere, es que este me critica, pero en esa época hablamos de por casi 50 años, el gobierno sí era un eje rector que regulaba todos estos medios de comunicación, que decían, que proyectaban, que transmitían, que comunicaban. Ese fue el primer, ¿cómo se llama? Paso de José López Portillo. Segundo, pues quitar los presupuestos, no sé. Margarita en varias ocasiones, vaya, las entrevistas están en YouTube, las pueden consultar. Ella comentaba, ¿no? Es que no tenemos presupuesto y es que hay que reducir presupuestos, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto, la reducción de los presupuestos y desaparición de los fideicomisos. Como tercer punto, pues prácticamente se vuelve una especie de cacería de brujas, ¿no? Porque el gobierno portillista empezó a buscar dentro de toda la industria cinematográfica culpables del derroche, porque uno de los puntos que buscaban justificar de la crisis era el derroche de dinero del sexenio anterior. Entonces, dentro de la industria cinematográfica buscaron también chivos expiatorios para decir, ellos fueron los que se gastaron el dinero del país. Por eso el país está como está, por eso está la crisis económica, ¿no? Entonces, hubo una cacería de brujas adentro de todo el sistema cinematográfico mexicano, provocando una reducción considerable, ¿no? En la producción y en el número de personal involucrado, ¿no? Directores, fotógrafos, actores, actrices. Entonces, todos estos elementos vinieron a complicar demasiado la ya difícil y ¿cómo se llama? Vida de nuestro cine, ¿no? De su propia existencia, así que dando patadas de ahogado todavía de un sexenio en el que se había visto un poquito la luz, y con la llegada de José López Portillo vino a perjudicarlo, ¿no? Y creo que dentro de lo que podemos ver reflejado en el cine, se nota ya un periodo de muchísima austeridad. En este caso, las películas se empezaron a hacer con muy bajos presupuestos, en muchas veces incluso en la clandestinidad. Hay que ser franco, ¿no? Que muchas películas ya de esta década o de este periodo se hacían con forma clandestina o se hacía bajo apoyo
de cooperativas o de la propia Filmoteca de la UNAM, o del CCC, ¿no? O sea, todas esas instituciones ahora eran quienes apoyaban o de un modo u otro ayudaban con instalaciones, con equipo, etcétera, porque ya el gobierno prácticamente les había dicho, no vamos a hacer nada para derrochar el dinero. O sea, el cine, nuestra prioridad es hacer el que a nosotros, al que nuestro criterio bien convenga, pero nosotros no vamos a despilfarrar en grandes producciones, que es lo que platicábamos en la mesa anterior, ¿no? Y si llegaban a existir grandes producciones cinematográficas, y aquí ya no, aquí estamos en un periodo en donde muchas de las películas que se consagran en esta época son de muy bajos presupuestos, y aún así, a pesar de todo esto, no nos pongamos tan tristes. Hubo muy, muy grandes películas de esta década, porque lo demostraba, ahora sí que el ingenio, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Del ingenio mexicano, de aprovechar al máximo estos bajos presupuestos, ¿no? De ahí que existan películas, perdón, tan emblemáticas como Los motivos de luz, ¿no? Estas películas de Felipe Casals o Bajo la metralla, que si ustedes se fijan, la mayoría de las puestas en escena son en espacios cerrados, no cambiamos tanto, y los espacios abiertos son las afueras de la ciudad o en la provincia, incluso. Entonces se las tenían que generar nuestros cineastas para poder seguir realizando con lo poco que se les daba. Bueno, esto es como que los primeros puntos, ¿no? Aquí llegamos al abismo. Vaya, la mitad del sexenio viene esta famosa época del milagro mexicano, el esplendor mexicano, porque hay muchísimo petróleo, ¿no? Toda esta época de la entrada de muchísimo dinero a México. Entonces, ¿qué ocurre? México se vuelve un nuevo rico. Al final de cuentas, pasamos de una crisis a estar en un modelo bastante estable. E incluso México empezó a crecer, ¿no? Se llegó a poner en la mira del mundo entero porque México producía petróleo. Entonces, pues el gobierno derrochó a diestra y siniestra todo, o sea, gastaba, porque estaban confiados de los precios del petróleo. En parte por los conflictos que había en Medio Oriente, de la Unión Soviética y Estados Unidos allá en Afganistán y en los países, entonces, pero eso ya de forma externa. Entonces México se enriquece de la noche a la mañana y pues no sabe qué hacer con tanto dinero. Digo, el cine mexicano no se vio beneficiado para nada de esto, pero ¿a dónde vamos con esto cuando el precio de petróleo vuelve a bajar? Pues nosotros ya estábamos hasta el copete de deuda, porque habíamos gastado más de lo que habíamos recibido. Así que gastamos más que lo que ganamos. Entonces, México entró en una terrible crisis económica y como ceja del pastel, el cine mexicano se vio prácticamente ennegrecido por un suceso muy sombrío, triste, yo creo que para todos los cinéfilos. Digo, no, quizás no va de la mano con la crisis económica, pero sí es como la cereza del pastel a todos estos puntos negativos que tenía arrastrando el cine mexicano, y es el incendio de la Cineteca Nacional, ¿no? El 24 de marzo de 1982, prácticamente en el último año de José López Portillo, y pues perdemos patrimonio intangible, ¿no? Cinematográfico. Allá hay muchas versiones y yo les invito a que vean los documentales que están en YouTube de Los Rollos Perdidos y el que subió Televisa sobre el incendio de la Cineteca Nacional. Y de hecho en este último hacen referencia al documental de Los Rollos Perdidos, y ahí encontrarán más a fondo como las teorías, ¿no? del incendio y todo lo que nunca se esclareció, como es habitual en México, que muchos sucesos nunca llegan a aclararse en su totalidad. Entonces, poniendo todo esto en un panorama bastante desalentador, el cine mexicano obviamente llegó a una etapa de total oscuridad, total oscuridad. Por eso yo afirmo que es el abismo, es una etapa que yo llamaría el abismo, porque es en esta década precisamente que empieza hasta nuestros días a estigmatizarse por completo el cine mexicano. El cine mexicano, por un lado, a raíz de las crisis económicas, deja de formar parte de la canasta básica.
O sea, ya los mexicanos no podían darse los lujos de ir al cine. Por otro lado, la fuga ahora sí que de creadores, etcétera, pues orilló a que nuevas corrientes, o no sé cómo llamarle, se infiltraran dentro del cine mexicano. Y hablo, por supuesto, de Televisa, ¿no? Televicine, y por ejemplo, de todos estos productores que empezaron a hacer el famoso cine de picardía mexicana, ¿no? Dejamos el cine de ficheras y lo cambiamos al cine de picardía mexicana, donde prácticamente, y eso creo que no es un secreto, todo el mundo sabemos que el cine a nivel global y en todas sus épocas se mueve entre arte y negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Con el déficit o con la fuga de todos estos creadores que veníamos de la década de los 70, pues era obvio que iban a entrar nuevas perspectivas para economizar aún más el cine. Entonces, la iniciativa privada, empezando por, en este caso, de Televisa y Televicine, pues se tenía que valer de sus armas. Y ¿cómo podemos hacerlo? Pues veamos al cine como negocio. Entonces, ¿qué empezó a ver? Pues vamos a meterles películas de Chiqui Drácula, vamos a meter películas de Gloria Trevi, ¿cómo se llamaba de Grupo Garibaldi, vamos a meter, o sea, empezamos a traer todas nuestras figuras de la música y la televisión al cine, porque es lo que vende, ¿no? Y aparte, Televisa desarrolla una de las sagas más interesantes que ha tenido el cine mexicano, como es La risa en vacaciones. Toda esta década es como que su maestro esplendor y parte de inicios de los 90, donde vemos a estos tres amigos a lo largo, creo que son 9 películas, no me acuerdo si son 7 o 9, donde prácticamente el éxito comercial estaba asegurado, ¿no? O sea, nos dirigimos a una sociedad que, perdonen por hacer la analogía, como en la década de los 20, 30, con la Gran Depresión, buscaban musicales y comedias, pues en esta época, en los 80, con las terribles crisis, pues buscábamos a una sociedad que estaba completamente pesimista, desilusionada, harta, y qué mejor medio que aventarles comedia al por mayor. Y ya fuera de ese tipo de comedia tan absurda como La risa en vacaciones, o comedias de las películas de picardías como El día de los albañiles, Manuelo, el ladrón de la vecindad, de la pulquería, los verduleros, Esta noche cena Pancho, o sea, películas que, digo, no sé ustedes, pero al menos que hemos visto, yo he visto alguna vez todas. Entonces, son películas que se formaron, fueron éxitos, a pesar de todo lo malo que podamos hablar de estas películas, fueron éxitos porque era tramas muy sencillas, bueno, historias muy sencillas, eh, visualmente atractivas y divertidas, que es lo que quería el público y es lo que se vendía. Entonces, creatividad, cero. Calidad cinematográfica, cero. Apreciación cinematográfica, cero. Pero negocio existía. Entonces, todos esos puntos negativos para que llegamos a este cine, a este abismo, a este hoyo negro del cine mexicano, porque digo, porque todo esto orilló a la estigmatización, que es la idea que estábamos partiendo. ¿Por qué? Porque a raíz de toda esta variedad de títulos, caemos en el hecho de que ya no nos gusta el cine mexicano. La propia sociedad mexicana, contradictoria como siempre hemos sido, afirmamos hasta el día de hoy, no, es que no me gusta el cine mexicano. ¿Por qué? Porque Sayas y El Flaco, y el Caballo Rojas y Maribel Guardia y todas este, las chichis por fuera, todos. A raíz de este periodo se estigmatiza y los mexicanos empiezan a afirmar que ya no ven cine mexicano por todo lo que se proyectaba. Ya la calidad y todo eso ya quedó en el olvido. Entonces, el cine mexicano se vuelve un género. Es como si te preguntaran, ¿te gustan las películas de terror? Sí. ¿Te gustan las películas mexicanas? No. Es un género y al día de hoy es algo que sigue pesando demasiado. Es la estigmatización, es la crucifixión del cine mexicano. O sea, ya no se pueden quitar ¿cómo se llama? Esa, pues es que al final de cuentas es un estigma, porque el cine mexicano ya lleva por default eso. Y como platicábamos en algún momento de los años 60,
pues tienes la difícil tarea de competir contra esta monstruo, ¿no? De la época de oro, o la llamada época de oro, ¿no? O sea, tienes ese gigante, y comparas con esto, obviamente todo el mundo te va a decir que prefiere ver las películas de antaño. Entonces, qué difícil es referirse a la década de los 80s, porque encontramos tantas contrariedades, tanta déficit, tanta desilusión. No, yo les decía en la mesa anterior, lo que hicieron con la década de los 70s fue literal eliminarlo, o sea, no hacer difusión de nada. Y con esta década lo promueven, pero porque al final de cuentas viene de la iniciativa privada. O sea, Televisa nos puede poner a cada rato en Galavisión las películas de todas estas de la noche, o los canales que quedan. ¿Por qué? Porque pues, son las que venden, son las que más se ven, aunque neguemos, aunque reneguemos de que yo no veo esas películas, en algún momento las hemos visto todos las hemos visto. Entonces, esto crea un ambiente ya de rechazo total al cine mexicano. Entonces, tanto interna como externa, y sobre todo la audiencia, ayudamos a que esta década sea prácticamente la década del olvido, o sea, para olvidar por completo los años 80 del cine mexicano. Es como que eso quería llegar, ¿no? Por eso es el abismo de todo el cine mexicano, Poncho. Wow, Rafa, sí fue brutal y acertado todo lo que nos acabas de platicar. También por ahí en clases en la universidad, algo que se nos decía mucho, pero bueno, ya un poquito más en contemporáneo, pero comentaba yo, Felipe, que siento que finales de los 70 comienza también esta sensación de que el cine ya deja de ser, los que hacen cine dejan a un lado la curiosidad e intención de querer hacer cine por más bien convertirse en una moda. Pero ahorita como lo explicaste, sí, más bien siento que esto va a ser años después. No manches, se siente, es feo, sentí feo. Pues feo, y también esta otra parte de que pues, tengo que echarle ganas, Felipe, para no rescatar aquella época dorada, hacer una nueva época dorada, una nueva época que, que, que no tenga que depender de esa otra, ¿no? Que es lo que ya hemos platicado. O sea, y el único secreto para eso es ser honestos en tu trabajo. Algo por lo cual también yo quería un poquito empezar este tipo de mesas del cine mexicano y demás era primeramente no solo por una cuestión, pues sí, justamente de conservar o de regresar a eso, ¿no? Que se hizo, sino que justamente la idea era pues ver de dónde veníamos un poco, ¿no? Que justamente quería llegar justo a este punto que toca Rafa y que justo tiene que ver justo con eso, ¿no? De hecho hay un libro, no recuerdo si es de Alejandro Pelayo o de alguien más, que se llama La generación de los olvidados, que justamente plantea que esa generación es todos los cineastas que surgieron durante la década de los 80s, ¿no? Rafa mencionaba todo lo que ocurrió durante el sexenio de López Portillo, y a mí me gustaría mencionar pues justamente lo que ocurre a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, en donde justamente en 1982 inicia ya un proceso de convertir al país. Digo, antes de Miguel de la Madrid y durante todos los años que vivíamos, estábamos ante esta figura paternalista, ¿no? En donde el gobierno, el presidente tenían captados todas las instituciones, todo el poder. Razón por la cual, justamente Rafa ya lo mencionaba, odio el poder que tiene el Estado sobre el cine nacional, porque al final del día, conforme se levante el presidente, es conforme o nos va bien o nos va mal, o a ver si nos ve. Entonces, que fue justo lo que pasó, básicamente. Pero con la llegada de Miguel de la Madrid, justamente inicia ya el proceso del neoliberalismo, ¿no? Inicia ya el proceso de pasar a ser una economía más bien capitalista. Y creo yo que, digo, lo que se hizo fue, bueno, por un lado, es justamente cuando se empiezan a realizar contratos y licitaciones para que entre de una manera mucho más amplia lo que es la televisión por cable y lo que son los contenidos justamente que vienen desde el norte de los Estados Unidos. Y eso aunado a lo que decía Rafa,
con el surgimiento de las sexicomedias, con esta cuestión que luego estaba leyendo por ahí, que durante finales de los 70s y durante la década de los 80s, cuando se le llevaba un guión a un productor, él antes de leerlo hacía 3 preguntas para saber si era digno de filmarse, y eran: ¿dónde se besan? ¿Dónde se encueran? ¿Y dónde se mueren?, ¿no? Y en donde justamente se empezaron a dar cuenta que no necesitaban hacer una estructura narrativa profunda o generar emociones muy complejas para poder llamar a los espectadores. Porque al final del día, y como dice Rafa, en épocas, pues no, yo siento que no solamente de depresión, creo que igual, y eso es algo que se quedó a partir de la década de los 80s, realmente la gente solamente, o el espectador convencional, incluso hoy en día, pues lo que busca es entretenerse, es pasar el rato, ¿me explico? Y digo, y es totalmente válido, no hay ningún problema con eso, pero ciertamente cuando los productores mexicanos se dan cuenta que pueden vender cualquier cosa o cualquier producto siempre y cuando tenga solo esas 3 características que ya mencionamos, es cuando por un lado se empieza a volver repetitivo, por otro lado aleja a las familias mexicanas, como ya decía Rafa, del cine mexicano, y justamente todas esas nuevas voces que empiezan a surgir en los 80s, pues terminan relegadas, ¿no? Que ese es para mí como lo más triste, porque sí, como dice Rafa, literalmente es como si cercenaran o mataran la creatividad de esa década, lo cual es terrible. Voces como la de Mitel Valdés con su película Los Confines, Paul Leduc con Frida, La Víspera de Alejandro Pelayo, justamente, como ya veíamos, o digo, hay una peli que a mí la verdad no la había visto, vi que Rafa la publicó en redes sociales, la de Terror y Encajes Negros de Luis Alcoriza, que digo, me llama la atención porque en un inicio parece justo como si fuera una película de estas sexicomedias, pero en realidad es toda una crítica detrás a todo eso, y toda la parte final, los últimos 20 minutos se me hacen magistrales, la verdad, todo lo que hace ahí Luis Alcoriza, entonces, sí es una década que es complicada, que es difícil, que deja muchos cineastas que se venían formando ya justamente desde la década pasada, pues los deja sin un sustento, y que es, siento yo, muy parecido a lo que ocurre actualmente, ¿no? Mucha gente pues sí dice, no, a mí, como dice Rafa, no, a mí no me gusta el cine mexicano porque no hay películas buenas, y desde mi punto de vista lo que sucedió y lo que sigue sucediendo hasta la fecha es que no, sí las hay, pero no sabemos de ellas, me explico, muchas de ellas no, ni siquiera llegan a la pantalla, me explico, no logran acabar su proceso de postproducción y de distribución, y digo, siempre en los anuarios del IMCINE, para quien no lo conozca, el IMCINE es el Instituto Mexicano de Cinematografía, sigue existiendo hasta la actualidad, y todos los años saca justamente un anuario estadístico en donde vienen justamente pues la recaudación del cine nacional, pues aparte de la recaudación, la cuestión de cuántas películas se produjeron al año, etcétera, etcétera. El problema ahí radica en que, por ejemplo, yo no recuerdo si fue la del 2013 o 2014, vi que sí se produjeron creo que 120, 130 películas, pero películas estrenadas 71. Y habría que ver, digo, son engañosos ese tipo de estudios, porque dices, ok, va, 71 películas, pero de esas 71 películas, ¿cuántas se filmaron ese mismo año? ¿Cuántas se filmaron el año pasado? ¿Cuántas se filmaron hace 4, hace 8 años, ¿no? Porque sí, se puede estar produciendo mucho, pero realmente los estrenos, ¿qué tantos realmente fueron de ese año? ¿Cuántos llevan enlatados años? Y cuántos de esos proyectos realmente se van a estrenar en salas. Ese es, creo yo, que un problema que empieza a surgir incluso en esta década, y en donde, pues sí, básicamente se cae al olvido, ¿no? Como diría Rafa, se cae en el abismo, y pues básicamente en ese sentido, pues sí, digo, creo que ya empezamos a contestar un poquito la pregunta, la siguiente pregunta, pero me gustaría que abordáramos más, pues justamente en cuáles fueron los principales retos para el cine mexicano en esta década, en función sobre todo, pues de su supervivencia, ¿no? Porque creo que al final del día,
pudiéramos estar hablando de que esta pudo haber sido la última década de cine mexicano. O sea, sí, yo sí lo veo como si fuera a venir ya su muerte como tal, pero no fue así. Afortunadamente, creo que, pues digo, bien o mal, no sé si por la fuerza de la costumbre se siguió avanzando, pero sí me gustaría saber justamente pues cuáles consideran ustedes que fueron los retos de este cine durante esta década. Hablando de sobrevivencia, le platicaba con mi papá ayer que a pesar de todo, pues México va adelante. O sea, es un país que, porque viendo estos dos sexenios, ¿cómo se llama? Bueno, tres, de hecho, en esta década hubo tres sexenios, pero a pesar de tanta pues dificultades, ¿no? Porque en el documental de los rollos perdidos, abordan una parte acerca de la crisis económica y es increíble ver los precios de la canasta básica. Entonces, digo, obviamente estamos hablando de un valor del peso distinto, pero por ejemplo que la canasta básica esté en 300 pesos, 500, 1500 pesos y que la paridad peso-dólar sea 1 a 120, 130 pesos, un dólar. Entonces sí es de sorprenderse cómo ha sobrevivido el país, ¿no? A todos estos temas. Sobrevivió así que ahí va la misma línea, ¿no? Porque pues, así es México, ¿no? Y así somos los mexicanos. Y quién sabe cómo le hacemos, pero ahí está el país adelante, ¿no? A pesar de todo. Yo también quería mencionar acerca de los retos. Lo mencionábamos en la década de los años 50. La llegada de la televisión fue el principal reto en ese momento para la industria de la época de oro, porque tenía que competir contra contenidos, ¿sí? Tenía que competir contra contenidos, así que innovadores, ¿no? Porque ya no tenías que ir a la sala de cine, ahora te puedes quedar en tu casa. Y de igual forma podías ver a tus mismas estrellas favoritas, etcétera. Y aquí pasó prácticamente lo mismo, más que nada por lo que platicábamos de la calidad, ¿no? Los contenidos alejaron al espectador mexicano y yo platicaba con un amigo que él es un erudito en todos los temas de televisión de mexicana y él me comentaba que esta década es la considerada la época de oro de la televisión mexicana, los años 80. Dice, porque aquí fue donde surgieron los más grandes exponentes de la televisión, ¿no? La consagración de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Con esa narrativa de los terremotos, los cronistas deportivos, ¿no? Ya teníamos todo un esquema de deportes, ¿no? Aparte de que en el 86 vino el segundo mundial, ¿no? La segunda Copa del Mundo aquí a México, con la famosa controversial mano de Dios de Maradona, pero ese es otro tema, pero vaya, y la época dorada de las telenovelas, ¿no? Porque en los años 70 había surgido un fenómeno de internacionalización de la televisión mexicana y en los años 80 se consagra, se consolida con nombres como Gregorio Wallerstein, Ernesto Alonso, Arturo Pimstein también incursionan en la televisión. Entonces, tenemos ahí productos pues así que los nombres más de culto, ¿no? El Maleficio, El pecado de Oyuki, Cuna de Lobos, El extraño retorno de Diana Salazar, por mencionar creo que los más representativos, pero vaya, la gente se quedaba en la casa, ¿no? O sea, no es de ajeno a ninguno de nosotros todas las anécdotas, ¿no? Que están alrededor de estas telenovelas y que literal paralizaban la Ciudad de México o el país completo, ¿no? Entonces, la televisión recibe un gran apoyo porque ahí podías ver al tío Gamboí, podías ver a Chabelo, podrías ver siempre en domingo a tu cantante favorito, ¿no? De moda. Entonces, ya no tenías por qué ir al cine a verlos cuando en la televisión estaban todos los contenidos que en algún momento buscábamos como espectadores. Y sobre todo porque en esta década, pues les decía, ya es más acuñado el término de la época de oro. Las retransmisiones de todas esas películas en esta década, pues ayudaron a crear aún más, no sé si llamarle mito, pero sí esta aura del cine mexicano, ¿no? Ese periodo, los años 40 y 50,
de decir nosotros mismos, es que ese sí es cine, es que sí, esa sí película. O sea, no nos perdíamos las películas de Pedro Infante, de María Félix, ¿no? O sea, todo el mundo queríamos ver esas películas. Entonces, el reto más grande fue competir contra toda esa pues, cantidad de contenidos, ¿no? Y sobre todo porque recordemos que también en este momento la televisión, toda la comedia blanca o inocente que ya no había en el cine mexicano, estaba aquí. El Chavo del Ocho, Los Polivoces, La India María, Cachún Cachún Rarra, Qué Bonita Familia, todos esos programas, La Carabina de Ambrosio. Entonces toda la gente se enfocaba a ver estos programas porque era la comedia que el cine mexicano ya no ofrecía. Y aún así, algunas ocasiones incursionaba dentro del cine todos estos personajes, ¿no? Lo que platicamos la década pasada con el chanfle, ¿no? El éxito increíble del chanfle orilló a que por propiamente el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado se internacionalizaban de una forma increíble. O sea, fue uno de los éxitos más grandes de Televisa, sin duda ha sido la barra de Chespirito, nos guste o no nos guste, pero esos eran los retos que enfrentaba el cine mexicano. ¿Cómo compites contra todo lo que el cine ya no ofrece? Y aparte, la década anterior les comentaba, platicábamos acerca del fuerte mercado que existía a nivel internacional, sobre todo de Estados Unidos, y en esta década, ¿no? En esta década es una década más de cines de autor a nivel global, ¿no? O sea, se consolidan nombres, que ya venían con cierta escuela, pero ya se vuelve más de un cines de autor en todas las latitudes. Ahí vemos el surgimiento del cine de Taiwán, de Corea del Sur, en Estados Unidos pues ya era la consagración de Alan Pakula, de David Lynch, por ejemplo. Entonces ya no veíamos estas megaproducciones, entonces no le podemos echar la culpa aquí de que, no, es que el cine del resto del mundo me opaca. Pues ya no existía esa, a lo mejor en el cine español, de hecho en los años 80 tiene un muy interesante crecimiento, al igual que el argentino. En estas décadas encontramos grandes joyas de esas filmografías. Sin embargo, no eran mercados que vinieran a ocupar un sitio en México. O sea, no, el cine mexicano no se tenía que preocupar por esos mercados, se tenía que preocupar por la televisión mexicana y el teatro musical, sobre todo también, que aquí en México hubo muchísimo en esta década con Silvia Pinal, con Manolo Fábregas. Entonces, esos eran sus retos. ¿Cómo sobrevivió? La verdad, hay que agradecerle a todos los miembros que, como decía el otro día, el maestro Pelayo, pues prácticamente porque amábamos el cine. O sea, ellos fueron los a quienes debemos agradecer que no desistieron y no se rindieron en hacer películas, porque a pesar de todo eso, siguieron luchando contra corriente y hacían lo que podían. Entonces, yo creo que ahí fue más que nada tenacidad de todos los miembros de la industria cinematográfica a no permitir que el cine desapareciera. Ese fue, yo creo que el principal motivo por el que el cine mexicano existió, o sea, siguió existiendo, a pesar de que vendría después una década que también es bastante oscura en cuanto a nivel de producción, pero esos ya son los 90. Pero en los 80 yo creo que fue la tenacidad de los miembros del gremio, de todos estos grupos que no, oye, pusieron mucha resistencia a que se extinguiera por completo, porque yo no me canso de afirmar que sí es el abismo, porque pues, por donde le mires, ¿no? O sea, sí, o sea, podemos ahorita empezar a mencionar los títulos, pero en general no hay mucho de dónde sacarle, o como dice Felipe, no las hemos encontrado, ¿no? O sea, por ejemplo, para esta mesa, la película que menciona Felipe del maestro Alejandro Pelayo, La Víspera, es una película que si yo la viera, si no fuera mexicano, yo pensaría que incluso es de esta corriente de cine independiente de Estados Unidos o de esa corriente de cine checoslovaco allá, de estos, o francés, con este negro, blanco y negro tan elegantes, tan contemplativos. Es una película que parecería de autor, porque es un cine tan minimalista. La película se llama La Víspera y es una historia
acerca de las transiciones políticas, ¿no? La transición de sexenio a sexenio y cómo ya el país venía pues de la resignación, ¿no? De los dedazos, ¿no? De que ya sabías quién iba a ser, que de hecho es parte de lo que Cascabel de Raúl Araiza empieza por ahí a mencionar, ¿no? De que pues son las generaciones, los cambios generacionales, y aquí en La Víspera también es eso, el cambio, el relevo generacional de estos políticos que venían de, pues que eran los hijos, por ponerle algún término, los hijos de la revolución, de los caudillos, y que venían a un modo, ¿no? Porque venían arropados por el sindicalismo, y llega a Miguel de la Madrid, y ya entra toda una época de tecnócratas, ¿no? De políticos jóvenes, de políticos estudiados fuera del país, con una nueva perspectiva, y todavía José López Portillo era de la anterior camada, ¿no? Toda esa venía, perdón, José, me salí, vaya, es que la película de La Víspera, para quienes no la han visto, está precisamente aterrizada en el periodo de transición de José López Portillo a Miguel de la Madrid, entonces, por eso como que me quedó muy grabado, ¿no? Que es José López Portillo, pero la película es un político que viene de la antigua camada y que él espera poder ser el siguiente, el candidato, ¿no? Curiosamente es la misma secretaría que tenía José López Portillo, la de cursos hidráulicos en el sexenio de Echeverría. Entonces, por ahí está en YouTube, ojalá les podamos dejar aquí el enlace, porque es una película que vale muchísimo la pena redescubrir y ver, porque esta década todavía, a pesar de todo, también había ahí destellos de luz para rescatar, ¿no? Entonces, retos los hubo, muchísimos, pero la tenacidad de nuestra propia industria fue la que, bueno, hablo de nuestra como si yo estuviera dentro, pero de los miembros de la industria que no permitieron que se extinguiera el cine mexicano, a pesar de todo. Como dice Rafa, esta cuestión de redescubrir sí fue un poquito complicado encontrar películas de esta década. De hecho, la copia que le pude mandar a Rafa es de un debate, si no me equivoco, donde tienen la película como eje central. Y pues digo, básicamente pues sí es complicado encontrar material. Digo, por ahí está justamente por parte de la Filmoteca de la UNAM la película Los Confines de Mitty, que también fue con la que yo cerré mi vistazo a esta década el día de ayer. Y sí, creo que justamente algo que tienen en común todas estas películas es esta cuestión de, pues sí, hasta cierto punto de ver que todo el sistema mexicano, de que todo el aparato mexicano, pues ya está como en decadencia, está en transición, y que a final de cuentas pues todo lo que termina quedando es justamente el recuerdo, ¿no? El recuerdo de aquellos años, el recuerdo de aquella década. Se viene, yo creo que sí, una transición mucho más abrupta que en décadas pasadas, porque pues sí estamos hablando ya del final del presidencialismo, del inicio de los estadistas, de los tecnócratas, como bien habla Rafa, y pues bueno, sí observo en general en todas estas películas, pues curiosamente cierto temor a ese cambio, ¿no? De decir, sí, ahorita estamos mal, estamos en el abismo, pero recordemos que siempre se puede ir a peor, ¿no? Entonces creo que sí se refleja ese miedo en general en el cine de esta década. Pero ¿tú qué nos dices, Poncho? Pues como los dos mencionaron ya, Rafa, todo lo que dijo es pues no puedo como estar más de acuerdo. Nada más me gustaría acentuar, ¿no? Las partes que en lo personal para mí son como primordiales en cuanto a esto de lo que llamamos decadencia o en este momento abismo, que es el que las tres preguntas que menciona Felipe que se hacían, ¿no? Porque eso pues encadena la creatividad. Y lo otro es el que sigamos, el que, bueno, sea gracias a la televisión, sea gracias a cambios de presidente, etcétera, etcétera, pues el que veamos a la década de los 40 como
de pronto lo único que hay, ¿no? Y como te estaba mencionando Rafa, ya para este tiempo ya se acuña el término época dorada. La televisión, pues la está retransmitiendo, pone ese cine. Entonces, yo siento que por ahí también va el que le empecemos de pronto a aflojar tantito a la tuerca. Digo, al fin ya tenemos esa época dorada, ¿no? Ya alguien ya hizo por nosotros el qué, para qué orgullecernos de nuestro cine. Entonces, pues ahorita estamos bien, estamos cómodos con esta cosa de las 3 preguntas. Se encueran aquí, se besan acá, se mueren acá. Vamos a darle por ahí, pues total. Pero bueno, digo, en realidad habría que estar en esa época para realmente, pues, ¿no? Como poder decir con más certeza el como por qué está ocurriendo esta, pues, abismo, decadencia, destrucción, o lo que sea que es por lo que está pasando en ese momento el cine mexicano. Que bueno, ya es todo lo que mencionaron fusionado, ¿no? Y de hecho lo muestra una de las películas que también creo que no se ha mencionado hasta ahorita, que es Vidas Errantes. Ay, híjole, esta película a mí me dio mucha nostalgia porque me hizo sentir que él también está ya de acuerdo con todo esto, ¿no? De que el cine mexicano de esa época fue grandioso, fue esplendoroso, pero hay que dejarlo atrás. Y bueno, es la historia de un señor que tiene como su cine, no sé si decir cine móvil, él de hecho quiere construir su cine bien, su cine en un espacio que está construyendo con madera. Y así como ocurre con la Cineteca, digo, sin ánimo de spoilear, ¿no? No quiero spoilear nada por el estilo, pero pues se le incendia su cine y me recuerda justo esto, ¿no? Al incendio de la Cineteca, porque él pone en la entrada todos los pósters de las películas que tiene, ¿no? Vámonos con Pancho Villa, etcétera, 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 y todo eso se va, y para mí es como Juan Antonio de la Riva diciendo, eso ya está ahí, ¿no? Y qué bueno que existió y qué bueno que lo gozamos. Es hora de pasar a lo que sigue. Y porque así acaba su película. Es como con un autohomenaje, eso me dio risa porque el señor del autocine dice, tenemos una doble función, empezando con El Gavilán de la Sierra, que es película de Juan Antonio de la Riva, ¿no? Pero así es como esta onda de hay que avanzar, hay que pasar a lo que sigue, ¿no? Así que bueno, digamos, esa es la película que yo traigo a colación y nos gustaría preguntarte, Rafa, bueno, más bien nos gustaría que le pudieras decir a quienes nos está viendo, pues recomendaciones, ¿no? De películas que todavía son, pues destacables, que todavía podamos decir, sí, esto es cine mexicano en la década de los 80s. Yo comentaba una vez con un compañero, eh, o sea, por ejemplo, ahorita que les mencionaba todas estas películas de la pulquería, los verduleros, etcétera. O sea, yo no, lo que pasa es que él me comentaba que yo lo defendía capa y espada. O sea, que es que yo veo puro cine de picardía mexicana. Y yo le decía que no era que yo lo defendiera como tal, o sea, pero es aceptar, es asimilar y reconocer que es una página más del cine mexicano. Entonces, todas esas películas, a pesar de todo, así como dice Poncho, también son cine mexicano. O sea, queramos o no, es cine mexicano. Dudosa calidad de argumento, pues, de todo lo que quieras, de todos los aspectos cinematográficos que quieras, sí. O sea, como aquí las películas turcas que hemos por ahí visto en memes, el pésimo cine español del periodo franquista, o sea, por todos lados ha habido cine de muy mal, o sea, Ed Wood en Estados Unidos. Entonces, este cine mexicano, si bien es cierto, se aleja muchísimo de los cánones o de los estereotipos, no quiero como que errar, pero sí como se aleja muchísimo de los gustos que se vinieron repitiendo dentro de la sociedad mexicana por muchísimos años. Hay que también aceptar que existió y que ahí está. Yo no quiero caer como en este caso de Estados Unidos, ¿no? De que
hay películas que literal las quieren censurar, como si quisieran desaparecerlas de la faz de la tierra, ¿no? El caso es, por ejemplo, El nacimiento de una nación, Canción del Sur, por mencionar como que los más sonados recientemente. Y nosotros no debemos caer en eso, debemos de asimilar, comprender el por qué surgió este cine de picardía mexicana, este cine, digo que a final de cuentas fue taquillero, o sea, ese es un punto que es como decía Felipe, se repite en la actualidad, o sea, ¿cuánta gente te dice que no vio No Manches Frida? Y fue la película más taquillera de México, ¿no? Y de este año. Entonces, a pesar de eso, seguimos cayendo en la misma historia. Quizás algo que le podríamos, como de un modo u otro, reconocer a este cine de picardía mexicana es que en muchas ocasiones se valían de los recursos característicos del mexicano, como es el albur y el doble sentido. Y en la actualidad, el humor actual en las películas de Omar Chaparro y compañía ya no se valen de eso, sino se valen de un humor literalmente directo. O sea, ya no es como que me las ingenio para decirte el chiste, lo digo como lo estoy pensando. Y todavía en esta década usaban como el doble sentido, el albur, ¿no? Que es quizás algunas de las cosas que más nos caracterizan como mexicanos, ¿no? Y es algo también que, hablando sociológicamente, pues ahí está, ¿no? Ahí nos vemos reflejados aún así dentro de la pantalla, porque muchas veces hablamos con doble sentido y con humor negro. Entonces, esas películas utilizaban estas herramientas que son del día a día. Entonces, reitero, no es que lo defienda, no es que diga, ah, no, pues qué calidad, qué tiraje, no, hombre, qué película para el Oscar. No, 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 o sea, son películas que están ahí y que hay que aceptar su existencia. Ya si las queramos ver o no, ya dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, es cine mexicano, Poncho, también, aunque no nos guste. Por otro lado, en cuanto a la nostalgia, ¿no? Esta película que mencionas de Vidas Errantes, al final de cuentas es una nostalgia, ¿no? Porque me acuerdo que una de las escenas de esta como cine móvil llegan a un pueblito y proyecta Pueblerina, ¿no? Y entonces estamos viendo el baile de Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Pues obviamente te llenas de así como de emoción, ¿no? Porque uno como cinéfilo, así de, yo entendí esa referencia, ¿no? Mira, esa es la película. Entonces, y como dices, nos vas viendo todos los pósters, todos los carteles, los promocionales, y te llena de emoción, ¿no? Porque al final de cuentas estás hablando de una época, de un periodo que pues ya no regresa, y es muy interesante el simbolismo que hace, la relación que hace Poncho, ¿no? Porque el incendio de este cine que querías montar, el personaje de, ¿cómo se llama? José Carlos Ruiz. Es curioso cómo también junto con así que la Cineteca Nacional, pues se perdió todo un acervo histórico, ¿no? O sea, al día de hoy hay películas que siguen desaparecidas, hay entrevistas, hay guiones que ya nunca volveremos a ver, ¿no? Y eso es muy triste, hablando de una industria que por muchísimos años fue parte fundamental del pueblo mexicano. Era la canasta básica, ir los domingos a ver películas mexicanas, o sea, no podía faltarnos. Entonces, eso es un simbolismo, es algo muy, muy, muy triste, ¿no? Porque, digo, evoca la nostalgia de esa época que nunca va a volver. Entonces, aquí, la película es de Juan Antonio de la Riva, se vale de eso para como mandar un mensaje, ¿no? De que nunca volveremos a ser lo que fuimos en algún momento. Entonces, sí, es una muy bonita película, poco conocida, como dicen, es difícil encontrar películas de esta década que digas tú, no, pues vamos a recomendarlas. Aparte de esto, otro factor igual de la nostalgia, pero otro rubro que empiezan a rescatar en esta década es, por ejemplo, aquellas películas de Alejandro Galindo, Campeón sin Corona o Esquina Bajan, se vuelven a retomar aquí, ¿no? Incluso películas como de Ismael Rodríguez, como Nosotros los Pobres, con películas como Lagunilla, Mi Barrio, que nuevamente, ¿no? Este intento de acercarse a esa sociedad, así que volver a salir a las calles
y meter la cámara entre los pasillos de la Lagunilla, los pasillos de la Merced, o sea, volver a llevar la cámara a retratar al verdadero México, ¿no? Ya, porque digo, seamos muy francos, muchas de las películas de los 70 y de esta década retrataban a cierto grupo nuevamente, ¿no? La élite política, burguesa, pero no, aquí también buscaba nuevamente, vámonos, ¿no?, a retratar al pueblo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de ahí la famosa trilogía de la Lagunilla, todos estos personajes del Tirantes, etcétera. Entonces, vuelven a retomar folclore, por llamarle de algún modo, pero de retratar al verdadero mexicano, ¿no? Estos barrios, ya no barrios, ¿no?, estas colonias ya de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es algo que se retoma aquí. Por ejemplo, hay una película que el título sonará un poquito raro, pero a mí me gusta muchísimo, que se llama El Rey de la Vecindad. Es igual con Héctor Suárez y es de Raúl Araiza. Esta película es un tanto curiosa porque retrata, más que nada, estamos aterrizados en la Ciudad de México, pero nos habla de un periodo, como bien decía Felipe hace rato con con ese sexenio de Miguel de la Madrid, de reformación, de cambio. Entonces, en El Rey de la Vecindad, es una película muy curiosa porque a pesar de que todo ocurre en estas vecindades viejas de ahí del centro histórico, hablamos de un momento en el que, como consecuencia también de los terremotos del 85, prácticamente era cambiar el rostro ya de la Ciudad de México. Y en El Rey de la Vecindad es eso. ¿Por qué? Porque empiezan a desalojar estos viejos edificios para abrir paso a la modernidad, abrir paso a nuevas construcciones. Entonces, también aquí esta película se me hizo muy interesante, sobre todo por la escena final. Si tienen oportunidad de verla, donde voltean y ven una vecindad vacía, completamente lúgubre, y donde alcanzas a escuchar como la música, los gritos de los vecinos, y prácticamente eso ya va a desaparecer para siempre, ¿no? Entonces, es la desaparición también de ese México de Quinto Patio, de ese México de nosotros los pobres, porque aquí estamos viendo pasos hacia el siglo XXI, o sea, estábamos a las puertas ya eh, prácticamente en 10 años íbamos a llegar al siglo XXI. Entonces también estas películas son muy significativas porque nos retratan cómo la propia modernidad eliminó todo ese México que ya no poco iba a volver, como pasó con un Tívoli en la década anterior, donde todo este espectáculo prácticamente también pasaba al olvido, y que lo vemos en películas como Mariana Mariana, que no recuerdo ahorita si es al inicio o al final de la película, pero vemos cómo están en toda esta demolición de edificios, ¿no? Que quedaron dañados por los terremotos del 85, que también es un reflejo, ¿no? Prácticamente de la destrucción en este caso también de la infancia del niño de la historia de José Emilio Pacheco, pero también es prácticamente un cambio total al rostro de la Ciudad de México. Porque si hablábamos en la década de los 60, el México que se nos fue por lo de la masacre del 2 de octubre, aquí en esta década sería prácticamente más que el México, sino la transformación del rostro y la desaparición de ese rostro que por muchos, muchos años hemos tenido todavía en nuestro pensamiento colectivo, ¿no? De que pensamos que todavía existe ese México de Dolores del Río y de María Félix y de los Cadillacs, y ya no existe, porque en esta década pasa toda esta reconstrucción, pero es muy importante valorar estos filmes porque nos retratan cómo se abrió paso a la modernidad y cómo muchas cosas que eran como arraigadas de la Ciudad de México desaparecieron. Y por eso me acuerdo mucho en una entrevista que le hacen a Chava Flores, que le preguntaban mucho que él se sorprendía que le preguntaran de sus canciones porque decían, es que es de un México de ayer, o sea, que ya no existe, o sea, ya yo les cuento pues, lo que viví, pero actualmente a los jóvenes lo que yo les digo, pues para ellos se les va a hacer muy extraño porque ya no existen. O sea, antes pues, existían las vecindades, ahora están los complejos, o sea, todos estos edificios de departamentos y de las zonas sociales y demás, ¿no? Entonces ya es muy, muy interesante esa película, se las recomiendo mucho, el Rey de la Vecindad.
Y también en esta época hay otra película de nostalgia nuevamente. Eh, Digo, es de Televicine, pero también es nuevamente como evocar todas esas épocas doradas del espectáculo mexicano, y es ¿cómo se llama? Las noches del Blanquita. Digo, es una película que también, si nos ponemos como que muy estrictos, pues no tiene una calidad que digas tú, wow, pero sí retrata o rescata mucho todo ese espectáculo mexicano de la carpa, de los teatros de aquella época, del Folis, etcétera, ¿no? Del Salón México, o sea, volver a traer a toda esa serie de figuras de antaño y reunirlos en un escenario como era el famoso Teatro Blanquita, también es muy nostálgico. Por eso yo digo que en esta década se usa mucho la nostalgia para referir o retratar aquello que ya nunca más iba a volver a poder llevar a la pantalla grande. Caso concuerdo totalmente contigo, al final del día es parte de nuestro cine nacional, independientemente de la calidad que pudieran tener. Y pues sí, digo, en lo personal, recomendaciones, pues creo que ya las dijimos, casi todas. Bueno, digo, hay muchas más, efectivamente, pero digo, al menos de lo que pude ver y apreciar, creo que ya estuvimos platicando sobre ellas, La Víspera, digo, la verdad a mí la peli que me movió mucho fue la de Los Confines, de Mikel Álvarez, la verdad ese retrato que hace o que arma a partir de los relatos de Juan Rulfo, de la forma justamente en cómo se relaciona, en este caso el mexicano, pues básicamente con la tierra, ¿no? Yo así es como lo veo. Entonces, digo, sería con la que yo me quedaría, y que justamente aborda justo toda esta cuestión, ¿cómo decirlo? Pues sí, como que queda muy bien porque es como esta decadencia perpetua, ¿no? O sea, como, digo, que creo que siempre lo ha tenido Juan Rulfo y lo tiene muy bien esta película, que es esta muerte perpetua, esta muerte que no acaba y que sigue estando ahí, ¿no? Que a la vez es terrorífica y a la vez es pues bueno, aquí sigue, ¿no? Aquí sobrevive, ¿no? Entonces, se me hizo una película muy significativa, pero digo, hay muchas más. Poncho, no sé si haya... bueno, no sé si querías decir algo, Rafa. Hay varias películas que no quiero dejar pasar porque yo quiero que las conozcan. Una es la que tengo yo de imagen de fondo ahorita, que se llama Historias Violentas. Esa película, en serio, si uno se pone a analizar el cine completo, la historia del cine mexicano, es extraordinaria. Podría considerarse como una fuente de inspiración para esta película argentina que se llama Relatos Salvajes. Podría, si no somos tan estrictos. Y es una historia, de hecho ya en décadas anteriores se venía haciendo esto de juntar varias historias, de hacer una película. Esto es algo parecido. Encontramos 8 historias, 8 relatos cortos, y en cada uno vemos cómo se aborda de forma distinta la violencia y en todas sus manifestaciones. Es una película que les recomiendo muchísimo. La verdad, ¿cómo se llama? Algunos directores que participaron en esta son Gerardo Pardo, Daniel González Dueñas, Carlos García Gras, Diego López Rivera. Entonces, es una película que vale muchísimo la pena. Cada historia es distinta y hasta donde yo me quedé la podían encontrar en Claro Video. No sé si todavía sigue ahí, pero es una película que vale muchísimo la pena. Es una mezcla varios géneros, por cierto. Tiene humor negro, tiene terror, tiene ciencia ficción, tiene thriller, tiene algo por ahí de surrealismo. Entonces, la verdad es una película que yo les recomiendo muchísimo. También hay otra película que no quiero dejar pasar. Y bueno, creo que ya la había mencionado, El principio del Imperio de la Fortuna, de Arturo Ripstein, al igual que Los Confines, una historia basada en un cuento corto de Juan Rulfo, nuevamente. Es la segunda adaptación, por llamarla de algún modo, del Gallo de Oro. Entonces, es una película que también no podemos dejar pasar. Otra película extraordinaria de José Luis García Gras es Knockout. Aquí tenemos a se me fue el nombre, el nombre del Jaibo, es
Roberto Cobo, de Roberto Cobo y Gonzalo Vega, nuevamente trayendo este género de luchadores, de boxeadores. Qué gran película, Knockout, es una película que vale muchísimo la pena. Por favor, búsquenla, véanla, creo que está en YouTube, la subieron en mejor calidad, por favor, véanla. Los motivos de luz, por supuesto, que no puede faltar de Felipe Casals, este retrato crudo, muy, muy crudo acerca del rol que tiene a veces la mujer en México. Es perfecto. Lo que hace ahí Patricia Reyes Espíndola fue digna de su primer Ariel, entonces, excelente. Una película que poco conocida y que no se dejen engañar por el título, de José Estrada, el perro Estrada, que se llama Mexicano, tú puedes. Esa es otra extraordinaria película, que de hecho es del 1985. Ya estábamos en plena sexenio de la, ¿cómo le llaman? La reforma moral de la sociedad mexicana. Entonces, una película protagonizada por Carmen Salinas y el profe Sergio Jiménez, pero que vale muchísimo, muchísimo la pena. Les digo, no se dejen engañar por el título ni por el póster. Es una crítica muy fuerte al cómo nosotros como sociedad mexicana hacemos lo imposible por salir adelante. Entonces es otra película que les recomiendo muchísimo. Y otra película, El Mil Usos, con Héctor Suárez. Y por favor no se dejen engañar, también es una muy, muy buena película sobre la migración que vivió el país nuevamente hacia la Ciudad de México, que ya habíamos visto en la década de los 50, pero que se intensifica en esta década, y a raíz de la crisis económica y de los terremotos, nos da una clara explicación de por qué actualmente somos un mapa así que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así que de toda la República estamos concentrados aquí, y también nos da una explicación muy clara de por qué existe el ambulantaje desmedido en la Ciudad de México. Entonces, El Mil Usos, una película creo que es de 1981, ¿no? Pero que vale muchísimo la pena. O sea, son retratos que nos ayudan a explicarnos, como bien decía Felipe, de cómo es que llegamos a esto, o sea, cómo es que estamos donde estamos parados. Y prácticamente son películas que nos ayudan, sobre todo quizás a los que vivimos más que nada en las metrópolis, nos ayudan a entender por qué estamos actualmente así, ¿no? Y una última película que no quiero dejar pasar, y creo que todo el mundo la conoce, las más conocidas de esta década, Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada. Entonces, quizás creo que fue su última película, no estoy seguro. También es otro clásico de su famosa tetralogía de terror. Entonces, no las dejen pasar, por favor. Y curiosamente, en el 89 se estrena Rojo Amanecer, que es una película que quizás no es de todo de mi agrado, pero creo que es muy emblemática dentro del cine mexicano, y se hizo en esta década, ¿no? En los años 80, una década, como les digo, si bien tenemos ahí películas de dudosa calidad, pero también hay películas que valen muchísimo la pena, o como esta de Ángel de Barrio, no sé si la han visto también, con Enrique Lucero. Creo que le dicen el pata de mula ahí, no me acuerdo cómo le dicen a su personaje. Es igual de Vox, pero también vale muchísimo la pena. O esta película de Bajo la Metralla, también de Felipe Casals, acerca de las guerrillas, que para muchos no será muy ajeno este tema, y yo me incluyo porque yo desconocía que en algún momento del país existieron las guerrillas en México, que ahora les llaman, ¿cómo les dicen ahora? Autodefensas. Pero existieron las guerrillas, y Bajo la Metralla es uno de los más claros ejemplos así que de estos eventos que hubo en aquella década de los años 80, ¿no? Donde disidentes o radicales anarquistas tomaban por su propia cuenta la justicia, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahí ahorita estoy viendo entre mis listados, pues no podemos dejar pasar a Jaime Humberto Hermosillo. En esta década se estrenan dos de sus películas más interesantes. Una es Las apariencias engañan, con Isela Vega y nuevamente Gonzalo Vega. Y la otra es Doña Erlinda y su hijo, que creo que es una de las películas
así que más abiertamente hablaba acerca de la homosexualidad. Y luego, ¿en qué estado? En Guadalajara, en Jalisco. Entonces, un estado ultraconservador y la ambienta ahí Jaime Humberto Hermosillo. Y es extraordinario. Y va a quedar en el ingenio que tenían algunos de nuestros realizadores. Entonces, esa sería la lista que yo quisiera compartirles para que vean que no todo es malo en esta década. Y ya si quieren ver Los Verduleros y Emanuelo, también las pueden ver, no hay ningún problema. La Pulquería, sobre todo, creo que es la más representativa de esta década. Entonces, también véanlas, o sea, véanlas, disfrútenlas, como dices, ver entretenimiento y pues no negar su existencia, simplemente pues ahí están. Hay que comprender por qué y si no, pues adelante, vean las otras recomendaciones. Pues bueno, pues nos estamos acercando ya al final de esta mesa redonda, por lo cual me gustaría preguntarles pues, cuáles son sus conclusiones sobre esta década, qué nos dejan y pues qué nos espera la increíble y fabulosa década de los 90. Empezamos contigo, Rafa. Es un poco redundante decir que todas las décadas han sido, pues se han tambaleado entre el bien y el mal, por llamarles de algún modo, porque la mitad de la década tienen un auge increíble y la otra mitad pues están en la depresión total. Entonces es bastante curioso que esta década, sí, la mayoría de la década va en picada hasta llegar a su abismo. Yo les recomiendo muchísimo también que vean estos documentales sobre el incendio de la Cineteca, porque a raíz de esto fue un parteaguas. O sea, creo que es en esta década se crea el IMCINE, se crea la nueva Cineteca Nacional. Entonces, también permitió quizás todo esto, a ver, así como dice el dicho, ¿no? El haber tocado fondo también permitió que nuevamente el cine mexicano haya salido adelante, no sé, porque el mismo cine reconoció que pues, estaba en lo peor, entonces eso permitió que esas instituciones se crearan, que se fortaleciera la Filmoteca de la UNAM, que se abrieran más espacios de debate, por ejemplo, de programas especiales dedicados al cine mexicano, de revistas. Ahí en esta década y la siguiente está la famosa revista Somos, que es la que viene a recapitular muchísimo el cine mexicano. Entonces, también el haber tocado fondo nos permitió una nueva ola de esperanza para dentro del cine mexicano. Entonces, no todo fue malo, también hubo cosas, muy pocas cosas rescatables, pero que nos orilló a cambiar nuevamente la perspectiva del cine mexicano. El cine mexicano ahora se tenía que contemplar como una entidad ajena a la propia sociedad mexicana y que como en los 70 para la siguiente década, en los 90, empezaría a elaborar contenidos un tanto más internacionalizables, no sé si existe la palabra, pero encontraríamos películas que se hicieron, digo, está mal que lo diga, pero a lo mejor buscando ya incorporarse nuevamente al mercado global, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabían que aquí en México ya prácticamente tenían perdido al público mexicano. Entonces, eso ayudó. O sea, a final de cuentas, esta década permitió cambiar toda esa perspectiva que ya se tenía sobre sí misma la industria. Entonces, nos espera una década también de retos, porque en los 90 llega el famoso TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, que más que ayudar, también vino a perjudicar a la industria cinematográfica, pero también nos deja el reto de un nuevo milenio. O sea, veníamos a las miras, como decía Felipe, la llegada de contenidos extranjeros por la televisión también dificultó muchísimo el que el cine mexicano pudiera nuevamente cimentarse dentro. Pero no perdamos la esperanza, o sea, no perdamos la fe de que también en los 90 se hizo muy, muy buen cine, con todas sus dificultades, pero ahí está, ahí está. Entonces, venimos de un abismo para encontrar, todavía, empezar nuevamente a dirigirnos hacia un camino de una luz al final del túnel. Esperemos. Disfrutémosla como todas las décadas y aprendamos de todas y entendámosla, porque al final de cuentas, el dentro de un contexto nos ayuda muchísimo a entender el porqué, ¿no? De todas las décadas que hemos visto, desde los años 30, que fue cuando me incorporé a estas mesas,
Entonces, todas las décadas han permitido, contextualizándonos, nos han permitido disfrutarlas aún más. Las películas que se hicieron, los nombres. Entonces, algo que quería mencionar y que se me estaba olvidando es que en esta década de los 80 prácticamente se apagaron las grandes luminarias ya del cine mexicano. O sea, muere Dolores del Río, Emilio Hernández y Luis Buñuel mueren. Entonces, prácticamente se empieza ya a desaparecer, ¿no?, de los grandes ponentes, ¿no? Digo, María Félix estaba más que retirada, entonces muere Alejandro Galindo, pues ya prácticamente es la última. En esta década se estrenó la última película de Cantinflas, El Barrendero. Entonces prácticamente ya el cine mexicano estaba perdiendo aún más a todos esos pilares. Muere Sara García. Entonces los pilares de aquella época, de aquella, pues así que añoranza, como diría el maestro Carlos Saldaña, ¿no? Las añoranzas de aquel cine, pero aprendámoslas y disfrútenlo, por favor, disfrútenlo muchísimo. Híjole, de pronto es difícil tratar como, por ejemplo, ¿no? Lo que me decían hace rato de, bueno, pues sí, es todo eso, queramos o no, es de mexicano. Entonces, pues eso es, a lo mejor no es aprender a quererlo, simplemente dejarse llevar, ¿no? En este modo del Hakuna Matata, y pues ya simplemente eso, disfrutarlo, sí, me gustó. Ahí me quedo yo. Pues sí, yo me uno a lo dicho por Rafa. Vean cine mexicano, vean el cine mexicano de esta década como lo que es, como lo que fue y como lo que será. Y pues bueno, Poncho, a nosotros, ¿dónde nos encuentran? Ya, nosotros nos encuentran aquí en su padre YouTube. Hay que buscar Films junto, porque si lo buscan separado, pues no aparece. También tenemos todas las redes sociales que ya estarán apareciendo aquí. No olviden también compartir, suscribirse, darle like, déjenos aquí sus comentarios de qué opinan ustedes del cine mexicano de la década de los 80s. Y pues bueno, nosotros nos estaremos viendo en una próxima mesa redonda. Cuídense y nos vemos. Ay, muchas gracias. Bye.